Hola, mi nombre es Román Fernández y soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPV. Bienvenido a la microclase de hoy sobre los inversores basados en modulación SPWM bipolar. Tras el visionado de este objeto de aprendizaje, serás capaz de describir el funcionamiento de los convertidores DC-DC en configuración puente e identificar los parámetros clave en su funcionamiento. También podrás analizar el circuito de un inversor monofásico basado en modulación SPWM bipolar. A continuación, resumiremos los contenidos que trataremos en este objeto de aprendizaje. Primero, veremos una introducción a los convertidores DC-AC y concretamente a los inversores en configuración tipo puente. Después, analizaremos juntos el principio de operación de la modulación SPWM bipolar. Y finalmente, estudiaremos cómo implementar filtros en este tipo de dispositivos. Comencemos pues con la introducción. Los inversores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia. Los inversores también se utilizan para convertir la corriente continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en instalaciones eléctricas aisladas. Otro ejemplo de aplicación sería el aire acondicionado inversor o inverter. Este tipo de acondicionador de aire utiliza un inversor de potencia para fijar la velocidad del motor del compresor y así dejar constante la temperatura. Con este tipo de dispositivos se ahorra un mínimo del 40% de la electricidad. El esquemático de la figura representa un inversor de potencia monofásico en configuración puente. La tensión de alimentación VDC es 350 voltios y la resistencia de carga RL es 10 ohmios. El propósito de este sistema es convertir la tensión continua en una señal alterna aplicada a la carga. Para ello emplea 4 conmutadores. 2 de ellos se activan mediante el empleo de la señal de control VC1, mientras que los otros 2 se activan con la señal de control VC2. La idea en la que se basa esta configuración es activar y desactivar continuamente los conmutadores para generar la señal alterna. Si suponemos que las señales de control nunca permanecen activas simultáneamente, tendremos que, mientras permanezca activa la señal VC1, la corriente en el circuito seguirá la flecha verde. En este caso, la tensión en la carga será aproximadamente 350 voltios. Cuando se desactive la señal VC1 y se active la señal VC2, la corriente seguirá este otro camino. La tensión en la carga en este caso será de menos 350 voltios aproximadamente. ¿Qué aspecto tendrá la tensión de salida en la carga? Efectivamente, la tensión de salida será una señal alterna cuadrada que varía entre más o menos 350 voltios. ¿Cómo podemos generar las señales de control VC1 y VC2? A continuación, profundizaremos en el principio de funcionamiento de la modulación senoidal de ancho de pulso o SPWM. La modulación SPWM bipolar se basa en la comparación entre una señal de referencia senoidal, VS, y una señal portadora triangular, VT, de mayor frecuencia que da origen a la señal de control VC1. Cuando la señal triangular tiene un valor inferior a la senoidal, la comparación resulta en un nivel alto en VC1. Si la señal triangular es mayor que la senoidal, entonces VC1 toma un nivel bajo. VC2 se calcula negando VC1. Los parámetros principales de este método se denominan índice de modulación de amplitud, MA, e índice de modulación de frecuencia, MF. El índice de modulación de amplitud se define como el cociente entre la amplitud de la señal VS y la amplitud de la señal VT. Nótese que el valor de la amplitud de la señal triangular es fijo y siempre vale 1. El índice de modulación de frecuencia se define como el cociente entre la frecuencia de la señal triangular y la frecuencia de la señal senoidal. Nótese en este caso que la frecuencia de la señal senoidal se corresponde con la frecuencia fundamental de salida del inversor. En el caso de aplicaciones fotovoltaicas, esta frecuencia suele ser siempre de 50 Hz.
La tensión V0 representa la salida típica aplicada a la carga en un inversor SPWM bipolar. Al ser bipolar, la tensión varía entre más menos la tensión de entrada. En la figura se muestra un esquemático del circuito de control necesario para implementar una modulación SPWM bipolar. La comparación entre Vs y Vt se realiza mediante el integrado LM111. Este otro bloque sirve para implementar la negación necesaria para obtener Vc2 a partir de Vc1. En la siguiente tabla se muestra la amplitud normalizada de las componentes de la tensión de salida para una modulación SPWM bipolar. Mediante esta tabla podremos calcular la distribución de los armónicos resultantes en función de los parámetros de diseño MA y MF. Esta distribución espectral también puede ser calculada mediante el uso de herramientas de simulación. ¿Por qué empleamos la modulación SPWM para controlar los conmutadores del puente si a priori parece mucho más compleja que controlar los conmutadores mediante una señal cuadrada de frecuencia fija? Bien, la modulación SPWM presenta tres ventajas principales. La primera, reducción de los armónicos de orden bajo. La segunda, reducción del factor de distorsión de F. Y la tercera, incrementa la facilidad del filtrado para eliminar estos armónicos. Finalmente, vamos a discutir cómo mejorar la calidad de la señal de salida de un inversor SPWM mediante el empleo de filtros. ¿Qué entendemos por calidad en la salida? En la mayoría de aplicaciones es muy importante que el inversor presente una distorsión armónica mínima, es decir, que los armónicos generados durante la conversión de C a C contribuyan muy poco a la potencia de salida. Idealmente, esta señal debería ser una onda senoidal pura a la frecuencia deseada. Esto no sucede en los inversores con configuración en puente, que generan una señal cuadrada con multitud de componentes armónicas. El objetivo de la etapa de filtrado es eliminar las componentes armónicas de alta frecuencia y mantener la amplitud de la componente fundamental. El esquemático de la imagen representa un inversor en puente, al que hemos añadido una etapa de filtrado para atenuar dichos armónicos. Dicha etapa es un filtro LC simple. En este punto conviene recordar cómo realizar el cálculo de potencia. Si deseamos obtener la potencia total de la señal de salida, debemos calcular el valor eficaz de la misma, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre la resistencia de carga. Si suponemos que la pérdida de potencia en los conmutadores es despreciable, podemos obtener la potencia total a partir de la tensión continua de entrada al inversor. En el caso de la potencia de los armónicos o del fundamental, es necesario conocer la tensión eficaz asociada. Nos podemos valer de la transformada de Fourier de la señal de salida para obtener la tensión de pico del armónico de interés. La tensión eficaz de ese armónico concreto se puede calcular dividiendo la tensión de pico entre raíz de 2, ya que cada pico de la transformada de Fourier representa un tono senoidal puro. ¿Qué criterios debemos seguir para el diseño del filtro? En esta figura representamos la respuesta en frecuencia de un filtro paso bajo LC. Como se trata de un filtro pasivo, la ganancia en la banda de paso es 0 dB. La pendiente de atenuación es de menos 40 dB por década. La siguiente ecuación representa la ganancia asociada con esta respuesta en frecuencia. Fijaos en que la respuesta depende también de la resistencia de carga RL. Los parámetros característicos del filtro serán su factor de calidad y su frecuencia de corte, que en este caso solamente dependen de los componentes L y C. Utilizaremos estas dos ecuaciones para diseñar el filtro. Los criterios que se suelen aplicar para un inversor SPWM son dos. El primero es que el valor de Q esté entre 0.7 y 1.25. El segundo es que su frecuencia de corte sea menor o igual a la frecuencia de conmutación del inversor dividida por 10. Recordemos que la frecuencia de conmutación de un inversor es igual a la frecuencia de la señal triangular Vt. Recapitulemos. Durante este vídeo hemos presentado los conversores DC a C basados en una configuración tipo puente. También hemos descrito el principio de funcionamiento de la modulación SPWM que permite mejorar la calidad de la tensión de salida de los inversores. Finalmente, hemos analizado el efecto del filtrado en la salida del inversor. Espero que os haya resultado útil este contenido. Un saludo.